Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la conclusión de este interesante capítulo que hemos visto, que es Necesito un milagro financiero. Vamos a retomar lo que son algunos puntos de la clase anterior antes de entrar de lleno a los puntos que vamos a tratar esta noche. Recuerdan que la semana pasada veíamos cuáles eran las tres claves financieras que el pastor John decía que debemos de tener nosotros en cuenta para que el dinero no tome el control de nosotros. Él menciona que todo le pertenece a Dios, que debemos de dar nuestros primeros frutos a Dios y que debemos de deleitarnos en ser generosos. Cada uno de ellos muestran lo que es el señorío de Dios en nuestras vidas. Reconocemos que Él es el que tiene la importancia y por eso lo honramos administrando sabia y correctamente lo que son nuestras finanzas. También recuerdan que vimos la figura del mayordomo, que la figura del mayordomo se caracteriza porque tiene en mente que él no es el dueño, sino únicamente el administrador, que él tiene un amo a quien va a rendirle cuentas y que su administración siempre se requiere que sea fiel. Hermanos, vamos a orar antes de entrar a lo que vamos a ver el día de hoy. Acompáñenme. Señor, te damos gracias por una vez más estar aquí reunidos, estar aquí presentes, instruyéndonos, Padre, en lo que dice tu palabra, en lo que tú quieres que nosotros sigamos aprendiendo, en lo que tú quieres que nosotros sigamos siendo capacitados, que sigamos siendo habilitados, Señor, para poder honrarte en todas nuestras áreas, incluyendo lo que es las finanzas. Señor, te pido que tú me ayudes esta noche, que tú seas el que me guíe, que tú seas el que abra nuestro corazón, el que abra nuestro entendimiento, Señor, para que no solamente podamos ser oidores, sino también ser hacedores de lo que tú pides, de lo que tú muestras, de lo que tú ordenas, Señor, de lo que tú nos diriges, Padre, para que hagamos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estos espacios. Gracias, Padre, por la vida del pastor John y por la vida de cada uno de los pastores que toman en cuenta estos puntos porque son esenciales para que podamos ser esos hombres reformados que tú nos llamas a ser. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar con lo que es el tema del gozo de dar. Una de las mayores alegrías que cualquier creyente pueda tener es el hecho de tener sus finanzas en orden. ¿Con qué objetivo? Para que él pueda estar en una posición de dar, para que él pueda escuchar esa necesidad y poder satisfacerla. Esta noche vamos a ver algunos pasajes de la palabra que nos hablan de este tema, lo que es el gozo de dar. Vamos a iniciar con Filipenses 4, 16 al 17. Así que por favor tengan a la mano su Biblia, ya sea física, ya sea digital, porque vamos a estar viendo varios pasajes y vamos a estar comentando los pasajes para que podamos ver lo que nos dice su palabra en cuanto al gozo de dar. En Filipenses 4, 16, 17 de la Reina Valera, versión 60, nos dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La alegría de Pablo era no porque iban a ser satisfechas sus necesidades, sino porque él se alegró en ver la reacción que tuvieron los filipenses, cómo ellos al dar estaban ofreciendo una adoración agradable a Dios. Y no solo esto, sino que también Pablo sabía que el Señor los iba a bendecir por esta acción. Aquí también podemos ver una frase que dice fruto
que abunde en vuestra cuenta. Esto nos habla de un beneficio y nos habla de una bendición espiritual. Lo que Pablo les estaba diciendo, que él les estaba ofreciendo esa oportunidad, y no para que él sea beneficiado, sino para que ellos se beneficien. Lo hacía porque estaba pensando en ellos, porque sabía que por medio de esa acción ellos estaban dándole gloria a Dios y estaban glorificando a Dios con ello. Es interesante que vemos aquí otro término financiero como es cuenta. Recuerdan que la lección anterior vimos lo que es crédito, lo que es débito, que se refieren a dar, que se refiere a recibir. Pues vamos a estar viendo otros términos financieros, por lo que nuevamente podemos nosotros observar que las finanzas también es un área que está contemplada en el Evangelio. El uso de nuestras finanzas, el uso de esos recursos que el Señor pone en nuestras manos es importante y está contemplado de qué forma debemos de hacerlo. Segunda de Corintios 9, 6, 8, aquí utilicé lo que es la NBI, la Nueva Versión Internacional, nos dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. En esta primera parte del pasaje vemos que se habla de una metáfora de la agricultura, que cuando un agricultor siembra mucha semilla, entonces su cosecha va a ser abundante, pero si al contrario su siembra es escasa, entonces de esa manera también va a ser su cosecha. Y esto también sucede en lo que es el ámbito espiritual. Nosotros, si damos abundantemente, es lo que vamos a recibir, y si damos escasamente, de esa manera también vamos a recibir. Continúa este pasaje diciéndonos: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí Pablo insta a que den voluntariamente, pero que no lo hagan por necesidad, que no lo hagan por tristeza, que no lo hagan con enojo, sino que lo hagan con alegría, deleitándose en ello. Y termina diciendo este pasaje: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda constancia tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Aquí vemos que la gracia de Dios es lo que lleva a los cristianos a ser bondadosos. Y el Señor tiene una gracia abundante para con nosotros, que nos va a dar lo suficiente y nos va a proveer de más para que nosotros podamos ser generosos y para que nosotros también aprendamos a dar, aprendamos esa generosidad, que es una virtud que el Señor muestra, que el Señor elogia y que también el Señor nos llama a que nosotros hagamos. Podemos ver que la espiritualidad y el dar están inseparablemente ligados. Jesús puede decir con toda razón: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y esto lo vemos en Mateo 6, 21. Es lógico pensar esto. Recuerden que en lecciones pasadas vimos un pasaje que hablaba de lo que son las riquezas terrenales, y el día de hoy nos vamos a abocar a lo que son las riquezas celestiales, donde nosotros tengamos nuestros tesoros. Nosotros podemos tener nuestros tesoros aquí en la tierra, donde estos tesoros se destruyen, o podemos tener nuestros tesoros en el cielo, donde estos tesoros son seguros y son de una inversión. Ahí donde nosotros tengamos nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Lucas 6:38 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar
para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Este pasaje lo escogí porque me encantó la forma en la que el pastor John nos muestra este pasaje, nos ilustra este pasaje, que nosotros podamos imaginar esta imagen que es cuando nosotros damos, de qué forma somos retribuidos hacia el Señor. Podemos ver lo que dice, den y recibirán. Cuando nosotros damos, recibimos. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. Nosotros podemos imaginarnos cuando nosotros damos y recibimos en un recipiente, siempre tratamos como de apretujar para que pueda entrar más y para que podamos recibir más. Pero no solamente apretujamos, sino también a veces hasta sacudimos para que no quede ningún espacio, que todo esté lleno y nos pueda caber más. Pero aún no solamente nos dice que va a ser completo, no solamente nos dice que va a estar rebosando, sino dice que se va a desparramar. Desparramar quiere decir cuando algo es abundante. Si yo agarro un vaso y me sirvo agua de una jarra, el vaso puede estar lleno, pero cuando se empieza a desparramar es porque ya no le cabe más. Y de esta forma y de esta manera es como nosotros podemos visualizar lo que Dios hace. El Señor es abundante en generosidad cuando nosotros también respondemos a la necesidad de los demás y también aprendemos a ser generosos. Lo reflejamos a Él a través del dar, a través de la generosidad. Mateo 20:35 en la versión Reina Valera 60 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nuevamente, Pablo señala que debemos ayudar a los necesitados y nos dice, recordemos las palabras de Jesús. Lo curioso es que muchos teólogos mencionan que estas palabras no se encuentran en los evangelios, pero que vienen de una tradición oral. ¿Qué quiere decir? Que era algo que el Señor decía constantemente, que no era necesario que se escribiera, porque todos los que conocían a Jesús sabían que era una frase que Él repetía constantemente. Tan es así que los discípulos la aprendieron también, que del mismo modo la repetían. Podemos imaginarnos que Pablo la escuchó de alguno de ellos y ellos le dijeron, esta frase es de Jesús. Jesús nos enseñó esta frase, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el mismo Pablo dice, recordemos las palabras de Jesús, dándole lo que es la autoridad, que estas palabras vienen de Jesús. Entonces, hermanos, en esta primera diapositiva sobre el tema que vemos del gozo de dar, podemos ver tres elementos o tres características. La primera de ellos es que cuando nosotros damos, reflejamos a Dios. Cuando nosotros damos, somos bendecidos y cuando nosotros damos, Dios se deleita. El mayor motivo y el mayor ánimo que podemos tener nosotros como creyentes es que cuando nosotros damos y damos alegremente, el Señor se deleita, como lo hizo con la iglesia de Filipos cuando vio eso. El pasaje nos dice que fue una adoración agradable, que fue como un olor fragante para el Señor en ver esa acción de dar de ellos. Todos estos pasajes tienen en común algo, lo que es la generosidad. Y como vimos, la generosidad es algo que también el Señor nos muestra y nos muestra constantemente hacia nosotros. El Señor es generoso y nos da. Y no solo nos da lo que necesitamos, sino a veces nos da
de más. Y como vamos a ver durante toda esta lección, cuando el Señor nos da de más es para un propósito, para que nosotros demos, para que no nos quedemos con esto como un beneficio propio, sino para que podamos ayudar a nuestros hermanos que están pasando necesidad, o para que podamos ayudar a la obra de Cristo, para que podamos ayudar a que su evangelio se siga extendiendo, el reino se siga desarrollando en esta tierra. Por lo mismo, no podemos desvivirnos por esos tesoros terrenales, que como vimos en las lecciones pasadas, todo lo que nosotros podamos acumular acá se destruye, se deteriora. No debemos de poner ni nuestra pasión, ni nuestras fuerzas, ni nuestro amor en lo que hay aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es inútil, no vale la pena. Nuestro enfoque debe de ser distinto, debe ser hacia lo eterno, debe ser hacia lo celestial. Recuerden, hermanos, que nosotros somos peregrinos, que somos extranjeros, que este lugar, que esta tierra no es nuestra morada eterna, y nuestro enfoque debe de cambiar al vernos de esta forma. Por eso nada de lo que podamos tener acá, nada de lo que podamos acumular acá, por más bonito que esté, por más hermoso que se vea a nuestra vista, no nos lo vamos a llevar. Y cuando nosotros nos toque estar ahí en nuestra morada eterna, entonces vamos a ver que aún lo mejor y lo más hermoso y que nosotros considerábamos con más valor material acá no se va a comparar con esas bendiciones espirituales y con esos tesoros celestiales que el Señor de todo nos va a dar. Randy Alcorn dice: el argumento básico de Jesús en contra de la acumulación material no es que sea inmoral, sino es que es una mala inversión. A la luz de la eternidad es mejor acumular e invertir en lo que no se deteriora y no puede ser robado. Lo que hayas acumulado en esta tierra no te servirá para el final. Cuando tu perspectiva esté en el reino de los cielos, te verás motivado a hacer una mejor inversión. Aquí vemos otro término financiero: inversión. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos buenos inversionistas, cualquier buen inversionista no va a invertir en algo que sabe que no le va a redituar un interés, que sabe que no le va a redituar una ganancia, que sabe que lo puede perder, que sabe que se puede echar a perder, que se puede destruir, que puede desaparecer. Por eso, si nosotros somos buenos inversionistas y también somos buenos financieros y buenos administradores, nuestras riquezas deben de estar en lo celestial, deben de estar en lo eterno. ¿Cómo es que nosotros podemos acumular esos tesoros en lo eterno? A través de la generosidad. Y esto lo podemos ver en un pasaje paralelo del Mateo 6, 19, 21, que nos habla lo que son las riquezas terrenales. Aquí en Lucas 12, 33 nos habla de el contra o el versus riquezas celestiales, riquezas terrenales. Lucas 12, 33 nos dice: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoro para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes está seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla podrá destruirlo. Pueden ver ustedes la contraparte entre ser acumuladores de cosas terrenales y acumuladores de tesoros celestiales. Aquí vemos que en lo que nosotros pongamos nuestros tesoros celestiales no se van a agujerar, no se van a destruir, que nuestro tesoro celestial está seguro, que no va a ser robado y que tampoco se va a podrir ni tampoco se va a destruir. Los creyentes estamos llamados a ser generosos, y en esa generosidad el Señor se alegra, el Señor se goza, y de esta manera también es como acumulamos nosotros tesoros en los cielos. Recuerden que la semana pasada vimos y dijimos
que no estamos llamados para ser acumuladores, sino buenos administradores, en el ámbito terrenal estamos llamados a ser buenos administradores, pero en el ámbito celestial estamos llamados a acumular esos bienes en los cielos, esos bienes en lo eterno, porque todo lo que nosotros logremos acumular ahí nos va a estar esperando cuando lleguemos. Nada de lo que tengamos acá es seguro. Muchas veces nuestra mirada es puesta en lo que tenemos en nuestra bolsa, en lo que tenemos en nuestra cartera, en lo que tenemos en el banco. Pero en un abrir y cerrar de ojos, eso se puede perder. En una devaluación, cuánta gente se ha quedado sin ese dinero, se ha quedado sin ese valor que tenía el dinero. Entonces, nuestra seguridad está en que depositamos esas riquezas y esos tesoros en el dueño de todo, que es el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, que es el gran consejero. Y Él es el que nos va a dar la mayor retribución de ello. Continuando con este principio, vemos lo que Pablo nos dice en 1 de Timoteo 6, 17, 19. Nos dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Vemos inestabilidad. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos dé en abundancia todo lo que necesitamos para lo que disfrutamos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Aquí vemos que este pasaje se refiere a los que Dios les permite cierta prosperidad económica. Y el Señor les dice y les menciona que ellos deben de hacer esas buenas acciones, deben de dar, deben de ser generosos. Y el Señor no solamente los va a bendecir acá, sino que también van a estar acumulando tesoros en los cielos, tesoros en lo eterno. El Señor nos bendice no solamente para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición, sino para que podamos compartir también esa bendición hacia nuestros hermanos que están pasando alguna necesidad. Vemos que hay una relación entre lo que es generosidad y acumulación de tesoros celestiales. Nuestra perspectiva debe cambiar al respecto. En Proverbios 19, 17 nos dice: el que se apiada del pobre presta al Señor. Esto quiere decir que cuando nosotros damos al Señor le prestamos y Él nos va a devolver. Él nos lo va a devolver en su reino. Y recuerden cómo nos lo va a devolver. No solamente completo todo lo que dimos, sino también rebosado, sino también abundante, sino también desparramado. Cuando nosotros cambiamos nuestro enfoque y vemos a la generosidad como una inversión, como una bienaventuranza, como una forma de reflejar a Dios, entonces es cuando nosotros debemos de buscar tener nuestras finanzas en orden para poder empezar a poner en práctica lo que es la generosidad. Nuestra forma de ver la imagen de un generoso siempre debe de ser con la mano abierta para ayudar, la mano abierta para ofrecer esa ayuda, para compartir lo que el Señor nos permita tener con otros que están pasando alguna necesidad. Como hemos visto, siempre va a haber alguien que esté en una posición precaria, que esté en una posición menos favorable que nosotros.
y nosotros estamos llamados a poder ayudar a estas personas en esas necesidades que tienen. Recuerden, necesidades, no gustos, no deseos, necesidades. Más adelante vamos a ver lo que la Biblia nos dice de esas necesidades. Segunda de Corintios 8:3-5 nos dice: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y no nosotros, tal como Dios quería. Aquí podemos ver la respuesta que los macedonios tuvieron hacia Pablo. Y Pablo aún así los quiso que ellos resistan, porque Pablo sabía que ellos eran pobres, pero aún así ellos le insistieron, acá dice, le suplicaron que pudieran participar, porque ellos sabían que a través de esa acción estaban ofreciendo una adoración agradable a Dios y Dios se estaba glorificando en ellos. Pablo elogia esta respuesta, elogia esta acción de la iglesia de Macedonia. Es más, pudiéramos decir que este pasaje bíblico está acá como un aplauso a lo que es la generosidad, porque esta iglesia también estaba pasando necesidad. Era una iglesia que no era próspera, pero ellos quisieron ayudar a esos hermanos, a esos santos, que era la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por una situación desfavorable para ellos, y ellos quisieron dar ese apoyo. Meditemos en ello. ¿Cuál es la diferencia entre estos hermanos de la iglesia de Macedonia y nosotros, como también es iglesia de Cristo? ¿Quién de nosotros hemos pedido, hemos suplicado, no para que nos den, sino para dar? Decir, considérenme a mí en dar. ¿Por qué? Porque debemos de cambiar ese enfoque. La cultura de hoy nos llama a que pensemos en nosotros, que seamos egoístas, lo que yo quiero, lo que a mí me importa, lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta. Y hemos dejado de voltear a ver a nuestro prójimo. Hemos dejado de ver por nuestro hermano que está pasando alguna necesidad, que está pasando algún contratiempo, que carece a veces hasta de lo básico. Entonces, en este segundo tema que vimos de la generosidad, podemos ver en la diapositiva 3 características. Es una virtud que Dios demuestra. El Señor es generoso y en sobreabundancia. Nos lleva a acumular tesoros en el cielo y es un motivo de gozo. Es un motivo de gozo porque sabemos que si damos y damos con alegría, el Señor se alegra, se regocija en ello y nos bendice. Pero para que podamos ser esos dadores generosos, debemos primero de tener nuestras finanzas en orden. Definitivamente yo creo que este debe de ser el mayor aliciente, porque si alguno de nosotros está viviendo en números rojos, eso lo debe de motivar para que también pueda estar en esa posición de poder ayudar. Y sabiendo más que el Señor se gloria y lo gloriamos y lo honramos cuando nosotros tenemos una administración fiel de esos bienes y que esos bienes nos están redituando también para poder ayudar, para poder sembrar en el reino. Recuerden que siembra, todo lo que uno siembra no se pierde, se invierte. Nuestra retribución tal vez no nos llegue enseguida, pero va a llegar. No hay mayor lugar que podamos nosotros depositar nuestras riquezas, depositar nuestro dinero, depositar nuestras finanzas. No hay mayor lugar más seguro que en las manos del dueño de todo. Debemos de ser prestos
a compartir y diligentes en buscar oportunidades. Es decir, debemos de estar atentos a escuchar esa necesidad. Cuando nosotros sepamos de alguien, debemos de buscar ser esos dadores generosos, porque muchas personas cuando están pasando por una necesidad carecen de lo necesario. Como les decía, este tema lo vamos a ver aquí en Santiago 2:15-16, que nos dice: supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Aquí podemos ver en este versículo que cuando está pasando alguien una necesidad económica, a veces está careciendo de lo básico, que es el alimento, que es el vestido. ¿Qué nos lleva a nosotros a poder cerrar nuestro corazón y no sentir ese dolor por nuestro hermano? La palabra nos dice que debemos de gozarnos con lo que se gozan y de llorar con los que lloran. Cuando un hermano está pasando necesidad, también debe ser nuestro sentir, porque saben que ese hermano está sufriendo y está padeciendo. Y como vimos con la iglesia de Macedonia, aún en la situación que estemos, podemos dar. Aún en la situación que estemos, podemos abrir esa mano ante la necesidad. Lo que está fallando en la actualidad es que nuestro corazón, como dice la palabra, se está enfriando. Se está enfriando y nos hemos hecho indiferentes a la necesidad de los demás. Hemos visto ese dinero como ese señor y nosotros como dueños de ese dinero. Muchas veces cuando este enfoque empieza a entrar en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestro corazón, entonces viene el grado de que estemos viviendo en números rojos y entonces necesitemos un milagro financiero para salir adelante. Analicemos qué es lo que nos ha llevado a estar en el lugar en el que estamos. Y en primer lugar podemos ver que no honrar a Dios, no honrar lo que el Señor dice sobre sus riquezas. No hemos sido administradores fieles, no hemos extendido esa ayuda y abierto esa mano ante la necesidad. Podemos excusarnos en que yo también estoy pasando una necesidad, yo también necesito de esa ayuda, pero el que demos también nos ayuda a liberarnos de ese dinero, al desapego del dinero y, como vimos en clases pasadas, a reconocer el único señorío de nuestro Dios en nuestras vidas. Siempre, la mayoría de las veces, cuando alguien pide, nosotros damos, es decir, reaccionamos de forma reactiva. Pero ¿quién no lo hace de forma proactiva? Es decir, no es necesario que me pidas. Si yo estoy viendo la necesidad, si yo estoy viendo que algo hace falta en la iglesia, en la obra, y el Señor me ha proveído y me ha bendecido con los recursos, ¿por qué esperar que me pidan si yo puedo acercarme a dar? Esto es un principio que también vemos en el Señor. El Señor es diligente con nosotros, el Señor reacciona de forma proactiva. El Señor no esperó que nosotros lo buscáramos a Él, sino Él nos buscó a nosotros. Él nos envió a nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, para salvarnos en su generosidad, en su abundancia, en su gracia, en su amor generoso. Me encanta esta palabra. El pastor John menciona que una de las metas que él tiene en su vida es el mostrar esa generosidad, y él pretende hacerlo la mayor parte del tiempo. Por eso él dice que se ha hecho la meta de que todo lo que él reciba, no únicamente su salario, sino cualquier bendición, cualquier cosa que le pueda llegar a él, llámese en dinero, él saca un 10% para dar. Y él dice que ese 10% es lo menos que él tiene reservado para el Señor, pero no baja de eso. Si él puede dar más, al contrario, da más.
pero él se puso esa meta que por lo menos ese 10% sea fiel para el Señor. Y también vemos que Él nos dice que es necesario que nosotros tengamos una meta también, que nos tenemos que hacer esa meta de que nosotros ahorremos y que nosotros demos. Tal vez no podemos empezar con el 10, pero sí con el 5, o tal vez de acuerdo a nuestras finanzas y de acuerdo a nuestras posibilidades, pero sí que nos ejercitemos en esa acción de dar. Y conforme Dios nos vaya proveyendo esa capacidad de dar, también nosotros vayamos aumentando esa capacidad que tenemos de dar. Y también pues el pastor John nos menciona que de esta manera nosotros podemos tener siempre un margen, nosotros tenemos que tener siempre un fondo de ayuda para que nosotros no sea necesario que la persona venga y nos diga que tiene una necesidad, sino nosotros estemos atentos, seamos diligentes a alguna necesidad y podamos nosotros saciar esa necesidad, satisfacer esa necesidad. Porque recuerden que cuando nosotros damos, suceden dos cosas. Uno, ayudamos al hermano que está pasando necesidad, pero también con esta acción de dar, no solamente nosotros glorificamos a Dios con esa acción de dar, sino también lleva a que los hermanos den gracias a Dios por la respuesta ante esta acción de dar. Vean todo lo que desencadena lo que es el generoso. Y lo mayor y lo principal está la gloria a nuestro Señor. Podemos ver dos frases que el pastor John nos menciona de el padre de la iglesia primitiva, Agustín Hipona, que nos dice, estas dos frases hablan de algo en común. Cuando el Señor nos bendice y nos bendice de forma abundante. Nos dice, Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado más de lo que necesito, pero me ha mostrado a otros que necesitan. Entonces, recuerden, y aunque yo sea un poco repetitivo, debemos de estar siempre en ese enfoque de que cuando el Señor nos da de más, no es para nuestro beneficio, no es como que, es para que yo cambie mi celular, es para que yo cambie mi coche, sino es para que podamos nosotros ayudar a los demás. John Piper nos dice, porque también Él nos muestra a esos que están pasando necesidad y muchas veces nosotros volteamos la cara ante esas personas que están pasando necesidad. John Piper nos dice, Dios aumenta nuestra cosecha para que al dar podamos probar que esa cosecha no es nuestro Dios. Una vez más, que el dinero no nos pertenece y que el dinero no nos gobierna, que el único Señor de nuestra vida y de todo lo que nosotros llegamos a poseer es nuestro Dios, porque Él se ha placido en darnos esas riquezas. Recuerden, Él como dueño tiene su intención, tiene su propósito y esa siempre va a ser su gloria. Por último, vamos a ver el pasaje de Filipenses 4:19, el cual nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí nos habla de todas nuestras necesidades, llámense materiales, llámense espirituales, cualquiera que sea esa necesidad, el Señor la suple. Esto se refiere a sus hijos. El Señor ve por sus hijos. El Señor está atento a sus hijos. Cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos pasando por un tiempo de necesidad, el Señor suple esa necesidad. Y recuerden lo que nos dijo el pastor John, y recuerden que una forma en la que el Señor suple esa necesidad es a través de esos dadores generosos, a través de esos administradores fieles que abren la mano ante esa necesidad y a través de esa acción de dar, están supliendo la necesidad en el hermano y Él está respondiendo, nuestro Señor, a las oraciones de nuestro hermano y está supliendo esa necesidad. Nosotros también formamos parte de esta ecuación, somos agentes activos también cuando el Señor bendice a otros. Podemos ver en este versículo la promesa personal. Se refiere a Él es mi Dios. La promesa positiva, Él suplirá. La promesa clara, todo lo que le falta. La promesa abundante, según sus riquezas en gloria. Y la promesa poderosa es
que todo esto que el Señor promete se halla en la persona más segura, más confiable, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay un lugar más seguro y más confiable que en Él. En esta última diapositiva vemos lo que caracteriza a un dador generoso. Tiene sus finanzas en orden para que pueda estar en esa situación de poder ayudar, de poder abrir la mano. Es sensible a la necesidad y busca oportunidades para dar. Es decir, reacciona no esperando que le digan, sino toma esa iniciativa de forma proactiva y ayuda y satisface donde Él ve la necesidad. Hermanos, espero que este capítulo les haya servido para que ustedes se den cuenta que en todas las áreas deben de ser redimidas al Señor, deben de ser puestas en las manos al Señor, y las finanzas no puede ser una excepción. Espero que todo esto que hemos visto durante estas clases, ustedes estén siendo intencionales en poder ponerlo en práctica. Recuerden, somos hacedores de su palabra, no somos oidores, somos agentes activos, estamos llamados a la acción. No podemos quedarnos únicamente con lo que escuchamos y con información, sino tenemos que llevarlo a la aplicación para que nuestras vidas cambien y cambien también la vida de los demás, de los que están a nuestros lados. Y la primera acción que debemos de hacer es hablar. En todos estos temas, eso es lo que podemos ver en común, que debemos de hablar, que no debemos de quedarnos callados, que estamos en una comunidad como familia, y como familia podemos estar en esa zona de confort, de saber que hay una persona que está al pendiente de nuestras necesidades, hay una persona que está orando por nosotros, hay una persona que también puede extendernos esa mano ante cualquier necesidad. Estamos hablando en este tema específicamente financieramente hablando, pero también recuerden que podemos darnos a través de nuestro tiempo, a través del consejo, a través de nuestra amistad. Debemos de salir un poco de nuestro yo y empezar a ver al hermano que tenemos al lado. Que esta pandemia no nos aísle más de lo que ya estamos. Seamos intencionales en ellos. Gracias por haberme acompañado en todas estas clases y nos vemos pronto, Dios mediante. Bendiciones.